La posibilidad de desarrollar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en función de los términos de las metas del acuerdo negociado oportunamente, que estarían empezando a meter algún tipo de presión por el lado del déficit. Quiero saludar a Héctor Torre, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Héctor, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Héctor. Queriendo preguntarle esto, se están cerrando las primeras metas del acuerdo negociado, que estaría registrando cierto nivel de presión por el lado del déficit. ¿Cómo lo ve usted? Sí, muy probablemente las metas no se cumplan. No se cumplan ni las del déficit ni las monetarias, porque el Banco Central va a seguir emitiendo bien para comprar bonos en el mercado secundario, digamos, para financiar indirectamente al Tesoro, para darle liquidez a las agencias del gobierno que compran bonos o para comprar bonos directamente. Y la meta de acumulación de reservas siempre se supo que era muy difícil de lograr. El Banco Central el gobierno puso el dólar soja 4, pero los dólares que entran básicamente salen por el MEP para mantener la brecha dentro de límites, digamos, grandes, pero 115, 120%. Ujú. Corríjame si me equivoco, Héctor. De todas maneras, en este aspecto del acuerdo negociado por el lado del déficit, la diferencia no sería tan grande eventualmente. Creo que estaba pactado algo así como 2,3 billones. Estaría un poco por arriba de 2,4 billones. Es una diferencia, bueno, en números es muy grande, pero sin embargo a lo mejor no está tan corrida del eje como otras de las metas que claramente son incumplidas. ¿O usted cree que es diferente? Bueno, porque usted está mirando hasta fines de septiembre únicamente. Claro. En realidad faltan las medidas pospaso. Si miran las medidas pospaso, el déficit va a llegar al 3% probablemente. Y la meta es el 1,9. Cuando el fondo evalúe, no puede ignorar lo que pasa entre, digamos, el fin de septiembre y el momento en que sea esa evaluación llevada al directorio, que va a ser después de la segunda vuelta, si hay segunda vuelta. Ujú. ¿En algún momento el gobierno ha intentado volver a un sesgo contractivo, si se me permite el neologismo, si se me permite el término del gasto público? Sí, antes de la paso, justamente para conseguir este último giro. Después de que consiguió el último giro, obviamente hizo lo que le pareció conveniente desde un punto de vista electoral, lo cual era muy previsible. Ujú. El recorte cuando se produjo más que nada por el lado de subsidios, ¿no? Subsidios a la energía y demás. Sí, efectivamente. Bien, vamos a ver. Las tasas de inflación, usted ya lo ha anticipado en parte en su primera definición, pero las tasas de inflación que tiene hoy Argentina, insólitas, de 2 dígitos mensuales, ¿son absolutamente incompatibles con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario? Bueno, sí, lo que es incompatible, bueno, no, en realidad esa inflación es una forma de licuar el gasto. Yo diría que es incompatible con el desarrollo argentino, pero para licuar el gasto y mostrar un déficit fiscal más o menos contenido, no viene mal la inflación. Lo que pasa es que evidentemente no es la forma de bajar el gasto. En definitiva, es una especie de ficción monetaria. Es una ficción monetaria que arroja la pobreza a decenas de miles de personas todos los meses, porque la verdad es que Absolutamente. son cifras realmente increíbles. Eh, Días atrás se ha publicado la información de cierta presión de algún nivel de la Secretaría del Tesoro norteamericano sobre el Fondo Monetario Internacional, diciendo además públicamente que aquellos países que no cumplieran con las metas establecidas deberían dejar de recibir el apoyo finalmente del Fondo Monetario Internacional. Si cree usted que se refería a la Argentina, punto uno, ¿y qué efectos tendría si finalmente el Fondo Monetario Internacional decidiera retirar el apoyo? Sí, efectivamente, fue una declaración muy fuerte del subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. Y tenía una muy velada, apenas velada referencia a la Argentina, no tengo ninguna duda. Eh, Consecuencias, bueno, yo creo que este programa está caído, honestamente. Me parecería muy raro que en noviembre el fondo apruebe las metas y vuelva a hacer el giro. Creo que el gobierno sabe que las medidas que he tomado últimamente después de las PASO hacían muy difícil eso.
Y vamos a enfrentar una situación muy particular, una situación en la cual si el gobierno no consigue un crédito de China o de alguien para hacer los pagos, y en una de esas no tenemos con qué hacerlos. Ujú. O sea, un mayor endeudamiento todavía para saldar esa situación. Sí, sin duda. En realidad, más que mayor endeudamiento, es endeudarse a tasas más altas para pagar un préstamo del fondo que tiene tasas más bajas. ¿Sí? Ujú. Eh, a ver, usted mencionó la fecha del mes de noviembre. En octubre va a haber elecciones. A lo mejor surge en primera vuelta un nuevo gobierno o no. Lo más posible es que se vaya a una segunda vuelta que se va a llevar adelante precisamente sobre mediados del mes de noviembre. Las partes podrían patear el tablero cuando una nueva administración podría estar a punto de tener lugar. Por eso justamente yo creo que, no creo, no, está determinado que la próxima revisión va a ser después de la segunda vuelta. Justamente porque es muy probable que esa segunda revisión diga lo que es evidente: el programa está caído, está descarrilado en los términos que va a usar el fondo. Y dudo que se vaya a aprobar el próximo desembolso, sino como parte de un nuevo programa que va a haber que negociar con el próximo gobierno. O sea, va a haber un interregno, va a haber un cambio de guardia, digamos, una transmisión de mando y de administración pública muy complicada. Si las elecciones del 22 de octubre dieran un resultado muy claro, digamos, y no hiciera falta una segunda vuelta, sería una situación en la cual se permitiría iniciar conversaciones de inmediato. Eh, pero, pero bueno, eso es difícil de prever de acuerdo a las encuestas, ¿no? Ujú. Pero digamos que lo que necesitamos es iniciar conversaciones, que el nuevo equipo económico, ya fuera porque ganó un partido, digamos, una administración en la primera vuelta, lo cual parece difícil, o porque parece tan probable que la segunda vuelta la gane alguien, tampoco me parece probable, pero en todo caso, lo ideal sería poder iniciar conversaciones con el Fondo Monetario lo más rápido posible. El próximo equipo económico debería iniciar negociaciones, y el fondo estoy seguro que va a querer iniciarlas en cuanto se defina quién es el próximo equipo económico. Héctor, finalmente, si finalmente se convirtiera en presidente de la nación, eventualmente quien está proponiendo como solución a los problemas de la economía argentina la dolarización, ¿eso añadiría un problema adicional? Milei aclaró que está hablando de dolarización como una reforma de tercera generación. Eh, yo estimo que eso lo va a manejar. Entiendo, lo sé de la boca del caballo, básicamente, no de la boca de Milei, sino de la boca de los digamos, comentarios que recogí de ex colegas del fondo, que la conversación que tuvo Milei con el equipo del staff, con el equipo técnico del fondo, fue positiva, que se mostró bastante más prudente de lo que se muestra en las cámaras, y hay la expectativa de que efectivamente, digamos, ese proceso, si se llega a la dolarización, va a ser después de una estabilización económica, básicamente después de una consolidación del balance fiscal, lo cual indirectamente haría menos necesaria esa dolarización para que tener un peso fuerte. Con lo cual, la verdad, yo creo que hay que esperar y ver. Héctor, hace unos minutos tuve oportunidad de conversar con Sebastián Menescaldi de la agencia EcoGo, que señala que se acaban las opciones para la Argentina en cuanto a la posibilidad de gradualismo, que casi no hay margen para gradualismo alguno. Simplemente habrá que elegir cuál es la terapia de shock que más convenga a la Argentina o que sea más asimilable. ¿Usted coincide con eso? Sí, digamos, es curioso. Yo entiendo perfectamente bien lo que dice Marina Dal Poyetto y Menescaldi, y estoy de acuerdo, pero quiero señalar dos cosas. Primero, lo del gradualismo tiene que ver no tanto con el espacio fiscal que exista para el gradualismo, sino con la paciencia política que pueda tener la sociedad civil para recibir un shock. Eso es un punto. El segundo punto, que yo creo que va a diferir enormemente respecto al gradualismo del 2015
2015, digamos, cuando empezó el gobierno de Macri, hay varias diferencias. La primera es que estimo que el próximo gobierno, en caso de que sea el gobierno dirigido por Patricia Bullrich, por lo menos, muy probablemente tenga una situación política muchísimo mejor que la que tuvo Macri al inicio. Si es Milei, la gobernabilidad es un problema, como es evidente. Pero lo que va a cambiar, y yo creo que esto es algo que hemos aprendido todos y que estoy seguro que cualquiera que gane las elecciones, fuera Massa, Milei o Patricia Bullrich, hay dos cosas que creo que van a ser diametralmente diferentes a lo que pasó en el 2015. La primera es que va a hacer falta, en vez de empezar como se empezó en el 2015 por liberalizar el tipo de cambio, básicamente abrir la cuenta capital, sacar el cepo de un golpe y después hacer la consolidación fiscal, el ajuste fiscal, tener cuentas fiscales ordenadas, yo creo que el orden de esos factores va a ser al revés. Antes de pasar a levantar todas las restricciones en la cuenta capital, le hace el cepo, va a haber que empezar seriamente con una consolidación fiscal, una consolidación del balance fiscal. Hacer tener cuentas fiscales ordenadas. No digo que recién se pueda levantar el cepo cuando las cuentas fiscales estén enteramente ordenadas, pero las expectativas de la economía, las expectativas del mercado, de la gente, básicamente van a tener que estar muy consolidadas, tanto como el balance fiscal, para poder levantar la cuenta capital. Y creo que eso lo entienden todos, y el primero que lo entiende es el Fondo Monetario Internacional, no tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. La segunda diferencia, que me parece que va a ser muy importante, es que todos hoy proclaman un Banco Central independiente. En el 2015, cuando subió Macri, en diciembre del 2015 me refiero, el Banco Central fue independiente. Yo creo que hay muy poco, no hay nadie que pueda dudar de que el Banco Central que estableció el gobierno de Cambiemos era un Banco Central independiente. El problema es que, además de ser independiente, era un Banco Central que tenía una política monetaria totalmente divorciada de la política fiscal. El desafío que va a tener el próximo gobierno, cualquiera sea el que gane, va a ser tener un Banco Central independiente, pero con una política monetaria coherente con la política fiscal, que es lo que faltó a partir de diciembre de 2015. El desafío entonces es independencia, pero con coherencia. Yo entiendo que hay una tensión entre esas dos cosas, hay que resolver esa tensión. El próximo presidente o la próxima presidente va a tener que articular esa tensión que es indispensable tener. Bueno, entonces no sería tan importante la figura que fuera a elegir para el concepto de independiente del Banco Central, sino que tuviera estos conceptos que usted menciona claros para llevar adelante. Bueno, yo no quiero decir eso exactamente, porque evidentemente que sea una persona competente quien maneje la política monetaria es absolutamente necesario. Claro. No puede ser cualquiera. Eso no quiere decir de que con que ponga a alguien que básicamente quiera entenderse con el ministro de Economía sea suficiente. Yo estoy diciendo, tiene que ser independiente y tiene que ser una persona competente y tiene que ser una persona centrada, tiene que ser una persona aburrida, además, el presidente del Banco Central. ¿Okay? En todas esas características muy particulares, más aún con una moneda tan destruida como la que tenemos nosotros, vayamos a la dolarización o no, son características que son necesarias tener. Lo que estoy señalando es, independencia no quiere decir que no tenga que tener cierta coherencia. Lo que vimos en el 2015 fue una política monetaria que parecía el Bundesbank y una política fiscal que respondía a las limitaciones políticas que tenía el presidente Macri en ese momento. Héctor, quiero agradecerle muchísimo su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo muy cordial. Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Seguimos.